Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy y agradezco la presentación a Corporativo y agradezco la oportunidad de estar el día de hoy con cada uno de ustedes. La semana pasada, el lunes anterior, tuvimos un excelente entrenamiento llamado Nutrición para el Deporte, parte 1. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener a nuestro querido doctor Mario Alberto Molás, dándonos ejemplo de justamente cómo poder empezar en ese terreno de unir dos grandes áreas de oportunidad para mejorar y crear un estilo de vida activo y saludable. Si nosotros hoy vemos la definición de la Organización Mundial de la Salud de la palabra nutrición, nos habla justamente de una dieta correcta, pero en combinación con actividad física. Es decir, para el ser humano hoy ya no es negociable el moverse, el tener actividad y por supuesto por los niveles de sedentarismo que hoy experimentamos en México y en el mundo, es importante que visualicemos que la nutrición se vuelve un gran aliado para potencializar el momento de movernos y de tener mejores resultados a través del movimiento. Si hablamos un poco acerca de lo que nos platicó el doctor Molás, recordarán ustedes que nos hablaba de las definiciones de deporte, del antes, el durante y el después del entrenamiento y de cómo podíamos apoyarnos para crear esa nueva versión de nosotros mismos siendo deportistas. No necesariamente tenemos que entrenar 5 o 6 horas al día, no necesariamente tenemos que ir a un gimnasio, no necesariamente tenemos que ser atletas de alto rendimiento para descubrir todos los beneficios que nos da la nutrición en conjunto con el deporte. Vamos a empezar con esta presentación, Nutrición para el Deporte, parte 2, y veamos algunas ventajas que nos da el hecho de no solamente ser deporte, sino de combinarlo justamente con este fenómeno de poder nutrir, de poder alimentar y de poder aprovechar esos nutrimentos mejor mientras estamos haciendo actividad física, ya sea, como decía el doctor Molás, antes, durante o después del entrenamiento. En la siguiente diapositiva vamos a visualizar algunas ventajas. Y fíjense que en muchas ocasiones hemos hablado que al ser humano le gustan las recompensas y le gusta obtener resultados. Si nosotros queremos crear esa mejor versión de nosotros mismos en un tiempo menor, tenemos la oportunidad de obtener beneficios a través de la actividad física para poder en conjunto con la nutrición crear resultados más poderosos, más permanentes y en menor tiempo. Justamente porque los tiempos de recuperación de una actividad deportiva con una buena nutrición se hacen más rápidos. Y obviamente el hecho de que tú tengas energía, alimentos y que logres estos resultados en menor tiempo, te va a llevar a un periodo de fatiga o de desgaste mucho menor. Las distancias entre lo que tú quieres lograr y en donde te encuentras se pueden acortar si tú llevas de la mano nutrición junto con la actividad física, ya sea entendida como algún ejercicio, algún deporte o ser esta persona que hoy por hoy decide dejar el sedentarismo y ponerse en movimiento. Entonces, ¿qué punto tan importante el visualizar que a través de una buena nutrición nosotros podamos crear mejores resultados? Y en el terreno del ejercicio podemos encontrar mejores resultados o mejores ganancias en algunas de las destrezas físicas que son prioridad o pilares dentro del ejercicio. Fíjense, la primera es la potencia, la segunda es la fuerza, la tercera es la flexibilidad, la cuarta la rapidez y la quinta la movilidad. Si yo soy una persona que tiendo a tener desgaste, que me cuesta trabajo moverme de manera expedita y que tengo de pronto este cansancio acumulado, pues difícilmente logro ver resultados inmediatos cuando hago ejercicio. Sin embargo, si combino el ejercicio junto con la nutrición, puedo encontrar que se da de manera mucho más favorecedora el que yo pueda desarrollar estas destrezas físicas y puede incrementar o mejorar mis niveles aeróbicos, anaeróbicos y por supuesto en general de ejercicio.
Otro punto bien importante de lo que hemos platicado en muchas ocasiones es la parte de la composición corporal. Si nosotros hablamos en el terreno de mantener nuestros compartimentos musculares, grasos, de contenido mineral y de agua en óptimos niveles, tendríamos que estar pensando justamente en cómo la nutrición para el deporte nos lleva justamente al desarrollo de esos niveles o esos componentes y por supuesto fortalecer un área fundamental para el ser humano en el terreno de composición corporal, que es la buena muscularidad y los buenos niveles proteicos que yo pueda tener a partir de una nutrición adecuada. Vámonos a la siguiente diapositiva y sigamos mencionando este terreno de la composición corporal. Si nosotros hacemos ejercicio por un tema, por supuesto, de mejorar composición corporal, claro que la visualización estética y la belleza se van a dar por añadidura. Buscamos tener estos cuerpos que de pronto responden justamente al movimiento y al ejercicio, cuerpos que se moldean en torno a esa mejor versión de nosotros mismos. Si nosotros pensamos en la composición corporal ideal, no se trata de que pensemos únicamente en no tener grasa o en tener exceso de muscularidad, sino más bien en que estos dos compartimentos se encuentren en equilibrio, que nuestro cuerpo tenga masa grasa y masa libre de grasa en una composición corporal saludable. Cuando nosotros hacemos ejercicio, requerimos de esa energía para poder realizar el ejercicio, de esa capacidad de que mi cuerpo tenga el consumo energético para realizar un trabajo. Y entonces, si nosotros tenemos buena nutrición, vamos a evitar perder la muscularidad y esa masa muscular que tenemos en nuestro cuerpo y probablemente utilicemos con mayor eficiencia todo lo que es la energía proveniente de la grasa corporal total. Entonces, por eso es que decimos, si nosotros consumimos buena nutrición antes, durante y después del entrenamiento o del deporte, logramos aumentar o mantener los niveles de masa muscular y sobre todo sin sacrificar a llegar a un terreno de riesgo como podría ser la sarcopenia. Si tú nos estás escuchando por primera vez, seguramente te preguntarás, ¿qué es este término de sarcopenia? Fíjense, la sarcopenia está definido como esta debilidad muscular y por lo tanto falta de energía debido a desequilibrios en la composición corporal. Seguramente has escuchado que la sarcopenia se asocia muchísimo al envejecimiento. Aquellas personas a partir de los 45, 50 años que empiezan un proceso de desgaste a nivel metabólico, de perder, ¿verdad?, algunas capacidades, podrían encontrarse en mayor riesgo de presentar sarcopenia. Si nosotros nos alimentamos correctamente durante el ejercicio, si además hacemos equilibrio dentro de nuestras actividades y por supuesto consumimos este buen consumo, valga la redundancia, o buen equilibrio de proteína para poder personalizar las necesidades, evitaremos ese riesgo de sarcopenia. La sarcopenia también nos puede llevar a problemas no solamente de composición corporal, sino a riesgo de otras múltiples enfermedades asociadas justamente con el envejecimiento o con esta falta de energía. Algo muy importante es justamente que dentro de hacer un equilibrio en nutrición deportiva, logremos tener reservas energéticas que nos permitan llevar a cabo este patrón de movimiento, de ejercicio, de actividad constantemente, todos los días y toda la vida. Si yo me preparo con nutrición deportiva y logro tener como una parte fundamental de mi gran entrenamiento la nutrición y la alimentación, seguramente mis metas van a ser a más largo plazo, más permanentes y con menores desgastes. Yo necesito que mi cuerpo hoy sea o tenga un rendimiento y una funcionalidad en el ejercicio, pero que el día de mañana sea mejor y que el día de pasado sea mejor y así sucesivamente para poder crear esa mejor versión de mí mismo frente al ejercicio. Hay un punto
clave que en muchas ocasiones tenemos que mencionar frente a la relación de la nutrición deportiva con todo lo que es el fenómeno de alimentación. Y hay un elemento fundamental que tenemos que considerar siempre que hablemos de deporte. Vámonos a la siguiente diapositiva. La hidratación. Ustedes me conocen, saben que como nutrióloga siempre he dado el valor prioritario al agua natural. Para mí el agua natural se vuelve esta molécula que es como el elixir de la eterna juventud. Y si hablamos en el terreno de funcionalidad del agua natural, no nada más es decir de manera caprichosa que debemos de hidratarnos para mantener jóvenes y bellas a nuestras células, sino porque realmente la hidratación nos permite favorecer el transporte de oxígeno, lograr que este oxígeno se lleve a toda la sangre y que nuestras células produzcan energía, mantener el pH de nuestro cuerpo en niveles fisiológicos saludables, tener elasticidad en el órgano más grande del cuerpo, que es la piel, dándonos aspecto suave y saludable, dando firmeza, turgencia y, por supuesto, logrando el equilibrio que llamamos hidroelectrolítico. Fíjense, el hecho de que el agua durante, antes y después del ejercicio sea fundamental tiene mucho que ver con que está vinculada a mantener los niveles en los minerales que se encuentran en el cuerpo, que ahorita vamos a hablar más allá de ellos, que son sodio, potasio, cloro, calcio, entre otros, y nos permiten, además de tener justamente esta hidratación constante y bien mantenida durante el ejercicio, evitar alteraciones renales, hepáticas y cardíacas. Entonces, son múltiples las funciones del agua en nuestro cuerpo, pero dentro del ejercicio, todo ello tiene que ver también con que podamos experimentar mejores resultados. Si hablamos del ejercicio, mantener nuestros niveles de temperatura corporal total mientras hacemos actividad física es fundamental. Y esto, gracias al equilibrio hidroelectrolítico, se puede lograr. Vámonos a la siguiente diapositiva. Si bien hablamos del agua como tal, hay dos fenómenos que podrían estar ocurriendo, que nos podrían estar dando un pequeño aviso de que el agua no se encuentra en el equilibrio. El primero de ellos es la deshidratación. El segundo es la hinchazón o el edema. Normalmente en nutrición hemos hablado de estos procesos cuando hablamos del fenómeno de mala nutrición. Es decir, tanto de la parte de un exceso como de una deficiencia, pero no deja de ser un fenómeno también ocurrente dentro de la práctica deportiva. Las personas que hacen deporte suelen tener estos desniveles o desequilibrios en el agua corporal total debido a múltiples factores que más adelante vamos a hablar. Y es importante que podamos identificar aquellos signos que nos puedan llevar a pensar en algún desequilibrio. Fíjense, el primero de ellos, y focalicen su vista en la imagen central, es cuando de pronto tenemos procesos de deshidratación en el cuerpo. Nosotros podríamos hacer un ejercicio sencillo, pellizcándonos la mano y visualizando cómo, si esta regresa inmediatamente a su forma original y no se generan pliegues, seguramente estamos bien hidratados. Si visualizamos que el pliegue se mantiene por más segundos, probablemente estaríamos teniendo un fenómeno de deshidratación. La hinchazón o edema suele verse claramente cuando nosotros tenemos algún proceso inflamatorio en algún área, por ejemplo, en este caso en una extremidad, ¿no?, de uno de los pies, en donde incluso podemos ver como si nosotros pusiéramos un dedo justo en el área en donde hay edema o hinchazón, el dedo se sumergiría, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que existen, ¿no?, estos signos clínicos en donde podemos darnos cuenta que existe una problemática entre los niveles o el equilibrio de agua corporal total. En la última imagen, la imagen en donde está el chiquito que tiene un proceso de mala nutrición, déjame te digo que podemos ver este fenómeno de desnutrición
justamente con deshidratación. Si nosotros vemos abultado el abdomen, probablemente sea porque hay inflamación, porque probablemente haya algún parásito, ¿verdad? En el abdomen, algún proceso de inflamación, pero no necesariamente porque hay buen consumo de agua corporal. Entonces, yo te quisiera decir en este momento, tanto la imagen del pequeño como la imagen de la mano nos representan deshidratación y la imagen del pie nos representa un posible edema. En el atleta de alto rendimiento, en el atleta amateur, en todos los atletas y en el deportista que tú y yo llevamos dentro, debemos de cuidar sí o sí el agua consumida antes, durante y después del ejercicio. Vamos a considerar algunos elementos clave para poder hablar justamente de nutrición deportiva. Y yo te decía hace un momento, no solamente es el agua natural, no solamente es el H2O lo que el deportista o lo que la persona en nutrición deportiva debe considerar, porque tenemos que tomar en cuenta que existen otros nutrientes que nuestro cuerpo requiere tener en equilibrio. Vámonos al ejemplo clave de cuáles son. Siguiente diapositiva, electrolitos. Fíjense, los electrolitos son elementos químicos, son minerales que existen en el planeta Tierra, pero que también existen en nuestro cuerpo, que intervienen y regulan la cantidad de agua que hay en el cuerpo. También regulan la acidez de la sangre, es decir, nuestros niveles de pH, y algunos otros procesos muy importantes como es la actividad muscular. Es decir, nos hemos dado cuenta que el movimiento está muy influido con el terreno de que haya equilibrio en los minerales y que haya equilibrio también en el nivel de agua. Entonces, si nosotros pensamos por ese lado, tenemos que pensar que los electrolitos tienen muchas funciones a nivel sistema nervioso central y sistema muscular. Y entonces, justamente para que huesos, corazón, nervios, músculos funcionen en equilibrio, requerimos que el agua vaya con equilibrio, valga la redundancia, con estos mismos elementos en todo nuestro cuerpo. Son iones, ¿verdad?, que van teniendo diferentes cargas y se van encontrando en diferentes proporciones en los tejidos de nuestro cuerpo y en los órganos de nuestro cuerpo. Puede ser que se necesiten en pequeña cantidad, pero esa mínima cantidad hace la diferencia entre que yo tenga o no estabilidad y lo que llamamos y hemos escuchado muchas veces como homeostasis en el cuerpo, que al final del día es el equilibrio. ¿Cómo influyen los electrolitos en el ejercicio? Y vean justamente esta imagen, ¿no? De pronto una imagen dice más que 1000 palabras, esa necesidad de reposición. Vámonos a la siguiente diapositiva. Al ejercitarnos, todos perdemos electrolitos mediante el sudor. Si no los recuperamos, nuestra función muscular, nerviosa y nuestro rendimiento físico se pueden ver afectados. Algunas personas por ahí me dirán, oye, María, pero es que la verdad es que yo no sudo. El hecho de que no te das cuenta cómo se lleva a cabo esta transpiración o que literalmente no sientes ese goteo en tu cuerpo, no significa que no haya un intercambio de sustancias, no significa que haya un cambio, ¿verdad?, en tu frecuencia cardíaca, en tu temperatura, en tu rendimiento y por supuesto en tus niveles de energía. Entonces, creo que es importante señalar que todos, absolutamente todos, tendemos a un desgaste cuando hacemos actividad física, deporte o ejercicio. Y es importante que sepamos que dentro de este desgaste puede desgastarse esa relación entre el agua corporal total y estos iones o minerales. Vamos a ver cuáles son algunas de las fuentes de electrolitos. Fíjense, nosotros no encontramos electrolitos únicamente en las piedras, ¿no?, como podríamos pensar en los minerales, sino que también están presentes en muchos alimentos que tenemos de la naturaleza. Fíjense, el sodio, el potasio, el magnesio, que son electrolitos, los encontramos en la fruta, en la verdura, incluso podemos encontrarlos de pronto en productos que ya están empacados, como podrían ser los enlatados o los congelados. Entonces,
encontramos electrolitos en muchas fuentes alimentarias. También encontramos electrolitos combinados justamente de manera líquida en algunas bebidas, como podrían ser las bebidas deportivas, como son bebidas isotónicas, los sueros, la leche y los lácteos, y algunos suplementos alimenticios también tienen riqueza en electrolitos. Es importante que sepamos que los electrolitos al final del día son sustancias que se generan en diferentes alimentos, pero que sí los podemos considerar como micronutrientes y que en su momento han sido llamados, y ustedes lo pueden encontrar en la literatura científica, como elementos oligoelementos o elementos traza. Es decir, en poquita cantidad, pero se necesitan para funciones vitales. Y es esencial que los consumamos porque de pronto mi cuerpo tiene que tener buenos niveles de cada uno de ellos. Vámonos a la siguiente diapositiva. Hablemos un poquito de las funciones que tienen estos electrolitos. Los más conocidos dentro del argot de nutrición deportiva son el sodio y el potasio y el calcio. Sin embargo, no son los únicos. También podemos encontrar magnesio, podemos encontrar otros minerales que también apoyan al rendimiento deportivo. Pero algo muy importante es que sepamos que para nivelar el equilibrio ácido-básico, es decir, el pH corporal, se requiere que funcione bien la bomba de sodio-potasio. Durante el ejercicio perdemos constantemente estos dos electrolitos y por eso es que es necesario tener la conciencia de la generación de una reposición antes, durante o después del ejercicio de los minerales. Fíjense, el calcio. El calcio es un mineral que hemos asociado muchísimo al terreno de huesos y dientes saludables, de esqueleto saludable, pero hoy sabemos que una de las principales funciones del calcio es intervenir en contracción muscular, en transmisión de impulsos nerviosos y además en el metabolismo de energía. El calcio está muy relacionado justamente con este buen rendimiento deportivo. Vámonos a otros elementos a considerar fundamentales. En la siguiente diapositiva hablamos de las vitaminas B1 y B12 que pertenecen al complejo B. Fíjense, estas dos vitaminas son de origen hídrico. ¿Esto qué quiere decir? Que son solubles en agua. Y nuestro cuerpo pues puede desecharlas, ¿verdad? Cuando las consumimos y no se almacenan. Si nosotros hablamos de la vitamina B12, por ejemplo, está muy involucrada también en el apoyo a descomponer hidratos de carbono y por lo tanto a trabajar justamente el metabolismo energético de esas sustancias que, valga la redundancia, nos van a llenar de energía y nos van a permitir hacer el trabajo durante el ejercicio. Otro de los resultados que se estudian respecto al complejo B y principalmente a B1 y a B12 es mejorar la precisión y el rendimiento. Si nosotros pensamos en el deporte, juegan un papel muy especial las vitaminas del complejo B para apoyar deportes de fuerza, pero también deportes de resistencia, porque nos permiten mantenernos justamente con este metabolismo energético y con esta capacidad de que nuestro cuerpo aproveche mejor todos los nutrimentos que ya tiene cuando está en actividad. Entonces, por eso decimos, las vitaminas son esenciales para la vida, pero son esenciales también para la vida activa del deportista. Entonces, nos llenan justamente de esa actividad, nos permiten tener la capacidad de generar este menor desgaste y adoptar justamente la postura de que el rendimiento va a ser mejor con buenos niveles de complejo B para todos los deportistas. Por supuesto, fuentes de vitaminas B y en general, bueno, del complejo B y de B12 son mucho de lo que son los alimentos de origen animal, ¿no? Las carnes, los pescados, el pollo, los quesos, los lácteos. Y hay en algunas verduras de hoja verde y, por supuesto, que una buena suplementación. Entonces, son un conjunto de fuentes las que nos apoyan para tener el complejo B 100% disponible para el deportista. Vámonos a la siguiente diapositiva y hablemos de otro elemento fundamental
para la nutrición deportiva, que es el carbohidrato. El carbohidrato entendido, chicos, en este momento para el deporte como esa fuente de energía. El carbohidrato te va a pedir, ¿verdad? O te va a permitir, más bien dicho, que en el antes tengas esa reserva energética, pero también en el durante que mejores el rendimiento. Y en el después, como bien nos lo decía el doctor Molas, que logres la reconstrucción muscular. Entonces, el carbohidrato es fundamental, no le tengamos miedo al carbohidrato. Fíjense que es muy común escuchar que de pronto el deportista diga, bueno, yo voy a consumir proteína para mantener mi síntesis muscular. Pues, ¿qué crees? Requerimos de carbohidrato complejo y de proteína para poder generar mejor síntesis muscular. Y además el carbohidrato consumido durante el entrenamiento nos repone estas fuentes de glucosa y de glucógeno que se pierden inmediatamente cuando hacemos actividad. Fíjense, es importante que sepamos que el carbohidrato lo podemos encontrar en literatura como carb, como hidratos de carbono, como glúcidos, como azúcares, y que, como hemos hablado cuando hemos hablado de nutrimentos esenciales, no todos los carbohidratos son iguales, que existe diferencia entre el carbohidrato simple, que nos da energía rápida, o el carbohidrato complejo, que se almacena y que nos permite generar probablemente un acceso a energía posterior a cuando se consumió dicho carbohidrato. Entonces, entendamos el mensaje del carbohidrato en el ejercicio como fuente de combustible, como fuente de energía y como esta capacidad que tenemos de tener distintos tipos de carbohidratos para aprovecharlos de mejor manera, dependiendo el tipo de ejercicio y, por supuesto, en qué momento del ejercicio me encuentro. Otro elemento fundamental, los aminoácidos. Si yo hablo de los aminoácidos, es una unidad más pequeña que las proteínas. Las proteínas están formadas de aminoácidos. Y estos aminoácidos son como bloques de construcción. Si los visualizamos dentro del terreno de su importancia, existen aminoácidos que nuestro cuerpo puede sintetizar y existen algunos otros que no los puede hacer y que los tiene que consumir de la dieta. Justamente esos son los aminoácidos esenciales. Leucina, lisina, isoleucina, valina, ahí los tienen en pantalla para que los podamos recorrer y veamos que son los que tenemos que consumir a través de los buenos alimentos y suplementos. Fíjense, los aminoácidos los ingerimos a partir de alimentos como la carne, el huevo, los lácteos, las leguminosas, los frutos secos y, por supuesto, algo bien importante a señalar. Existen fuentes de proteína animal y de origen vegetal que contienen aminoácidos esenciales. Hoy es importante y más que nunca recalcar que dentro de la propuesta de dieta correcta por parte de la Organización Mundial de la Salud, tú y yo debemos estar consumiendo ambas fuentes de proteína, tanto la de origen animal como la de origen vegetal, para poder hacer equilibrio y sobre todo para mantener sustentabilidad con el medio ambiente. La proteína de origen vegetal es amigable con el planeta. En el caso de las proteínas de origen animal, si queremos tener aminoácidos como fuente mucho más directa y sin tener otros componentes, probablemente escogeríamos proteínas de origen animal de origen magro. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, carne, pollo, pescado, pavo, cerdo sin piel y sin gorditos, ¿de acuerdo? La clara de huevo. Y entonces el suero de la leche. Y entonces ese tipo de alimentos nos van a llevar justamente al aminoácido mucho más en su origen y, por supuesto, tanto esencial como no esencial. Vámonos a visualizar un subgrupo de los aminoácidos, que son los llamados BCAAs, por sus siglas en inglés, que se llaman Branched Chain Amino Acids. Son los aminoácidos de cadena ramificada. Estos se han estudiado en los últimos tiempos por su estructura.
estos 3 aminoácidos tienen una cadena diferente y tienen un átomo de carbono y 3 átomos de hidrógeno en su ramificación. Y solamente son 3 aminoácidos esenciales que tienen esta estructura. Y se llaman leucina, isoleucina y valina. Entonces, déjame te recuerdo que es leucina, isoleucina y valina. Y que son realmente estos 3 los que se han estudiado muchísimo en el terreno de nutrición deportiva. Vámonos a la siguiente diapositiva. Miren, hablábamos de proteínas con un origen mucho más magro, con un contenido de aminoácidos esenciales y natural. Pues bueno, un ejemplo de ellos es la proteína de la leche o la proteína del suero de leche, que también lo hemos escuchado hablar en inglés como whey protein. Y también hemos hablado de la caseína, ¿verdad? Que son proteínas de la leche que contienen como fuente natural estos aminoácidos de cadena ramificada. Nosotros podemos visualizar que estos 3 en particular los tenemos que consumir de los buenos alimentos y de los buenos suplementos y su importancia a nivel estudios científicos. Más o menos desde hace unos 10, 15 años, es que se hace mucho trabajo en empezar a hablar de estos aminoácidos de cadena ramificada. Vamos a visualizar por qué. En la siguiente diapositiva hablamos de sus funciones. Y fíjense, se ha observado que estos aminoácidos de cadena ramificada apoyan la retención de masa corporal magra y de masa muscular en general y la recuperación muscular después del ejercicio. Es decir, si tú consumes BCAAs, seguramente no vas a perder o no vas a depletar tus músculos al hacer ejercicio. Cuando tú dejas de tener fuente de energía proveniente de los carbohidratos, dejas de tener oxidación de ácidos grasos y sigues requiriendo para el entrenamiento, para el deporte o para el ejercicio, fuente de energía, podrías caer en el riesgo de lo que decimos vulgarmente como comerte o consumirte el músculo. Si nosotros tenemos buen contenido de BCAAs y lo consumimos en el antes, durante y después del entrenamiento, puede darnos beneficios. Fíjense, la suplementación con los BCAAs después del ejercicio nos podría llevar a reducir el fenómeno de fatiga muscular, de dolor y justamente de esta sensación retardada de tener fatiga o dolor como consecuencia de haber hecho ejercicio, como consecuencia de una actividad que literalmente movió a tus músculos y hizo una ruptura de las fibras musculares. Entonces, qué importante que sepamos cómo hay recomendaciones de quiénes son estos nutrientes importantes para tomar en cuenta en el ejercicio. Siguiente diapositiva. El American College of Sports Medicine es una de las asociaciones internacionales más reconocidas que habla justamente de nutrición deportiva y de ejercicio en conjunto. Y nos dice que el consumo de proteína de leche posterior al ejercicio de resistencia, estos en donde trabajas con tu propio peso, aumentan la fuerza muscular, aumentan la síntesis de proteína y promueven cambios favorables en la composición corporal, pareciendo ser superiores a otras fuentes de proteína, ¿no? Principalmente dentro de estos 3, que son leucina, isoleucina y valina, principalmente la leucina es la que se asocia con este fenómeno de mejorar justamente la resistencia y, por supuesto, aumentar la fuerza muscular. Vámonos a la siguiente diapositiva. Esto lo comentábamos también la semana anterior, de cómo la persona consume proteína de forma personalizada cuando hace un estilo de vida activo y cuando hace nutrición con ejercicio. Entonces, la American Nutrition and Dietetic Association nos dice entre 1.4 y 2 gramos por kilogramo de peso para una persona que hace ejercicio. Eso es el consumo proteico que se debe de tener. Fíjense, entre 75 y 150 gramos para una persona adulta de entre 70 y 75 kilogramos. Si nosotros hacemos ejercicio, se recomienda que después del ejercicio, en esa ventana de 20 a 30 minutos, se consuma 0.5
0.25 o 0.3 gramos por kilogramo de proteína después de realizar ejercicio. Y además, la ingesta de proteína nos permite generar ese mejor desempeño físico, pero también una buena sensación de saciedad. Y entonces reponemos por todas las aristas en el terreno de nutrición deportiva. Quiero visualizar con ustedes algunos aliados en este tema de nutrición deportiva. Vámonos a visualizar CR7 Drive de la línea Herbalife 24. Fíjense, nuestro producto CR7 Drive contiene justamente electrolitos, vitaminas del complejo B, principalmente B1 y B12, y carbohidrato simple que nos permite durante el ejercicio reponer al deportista. Es un sabor ligero, es refrescante y algo que hay que reconocer siempre es nuestra certificación de la National Sanitation Foundation para regular este suplemento deportivo a nivel mundial. Otro punto a reconocer es que tenemos justamente como aliado detrás de este gran producto a Cristiano Ronaldo y eso nos representa a nosotros hablar de calidad, de seguridad y de confianza frente a un producto que nos sirve justamente para reponer esos electrolitos que se pierden durante el entrenamiento. Preparado con agua, nos estamos hidratando y, por supuesto, obtenemos los beneficios de tener un ligero y refrescante sabor. Vámonos a la siguiente diapositiva y visualicemos los BCAAs o aminoácidos de cadena ramificada a través de la línea Herbalife 24. Nuestro producto BCAAs es una fórmula exclusiva hecha en Herbalife Nutrition que contiene exactamente 5 gramos de aminoácidos de cadena ramificada. Tiene un sabor natural a manzana verde y no contiene endulzantes. Lo preparamos también con agua y lo podemos consumir 1 o 2 veces al día. Muchas veces preguntan en qué momento, puede ser antes, durante o después del entrenamiento y contiene esta proporción equilibrada de esos aminoácidos esenciales que queremos tener, leucina, valina e isoleucina, justamente con todos los beneficios que platicamos para poder obtener beneficios en el rendimiento y la nutrición deportiva. No se olviden de estos 2 grandes aliados para poder considerar dentro de la línea Herbalife 24. Siguiente diapositiva. Cerremos con 2 frases poderosas. El ejercicio debería ser entendido como un atributo al corazón. Jin Chen. El ejercicio es clave para la salud física y la de la mente. Nelson Mandela.